Abre tu Biblia, Eclesiastés capítulo 2, verso 18, ahí nos quedamos la semana pasada. El día de hoy la porción es extensa, vamos a viajar hasta el capítulo 3, verso 15. Vamos a dividirlo en 3 secciones, de las cuales te voy a hablar ahorita en un momento. Y voy a tratar de ser lo más puntual y objetivo posible, porque es una porción extensa y no quiero que el tiempo me gane. A propósito del tema de hoy, que es el valor del tiempo, es el enfoque a través del cual vamos a ver esta sección. Así que pues yo te animo a que pongas toda tu atención, aprovechando que está fresco. Creo que todos venimos así como lechuguitas frescas. Pon toda tu atención, porque trataré no de correr, pero sí de ir, como dicen por ahí, al grano, y no dar tanta vuelta, que a veces le da uno demasiadas vueltas a algo. ¿Ya estás ahí? Eclesiastés capítulo 12. No vamos a leer en este preciso instante, pero ya tenlo por ahí lista tu lectura. El tema de hoy, te decía, es el valor del tiempo. No pretende esta reflexión, ¿verdad?, ser una plática motivacional en ningún sentido, sino que el objetivo que quisiera alcanzáramos, que persiguiéramos, tras el cual fuéramos todos, es que le demos al tiempo su justo valor, viviéndolo con sabiduría. Cerraremos nuestra reflexión leyendo el Salmo 90, pero de eso se trata, de que aprendamos a darle al tiempo su justo valor, viviendo el tiempo que nos es dado con sabiduría, y que al hacerlo así glorifiquemos a Dios. Cuando comencé a reflexionar en torno a la porción de hoy, no pude dejar de recordar algo que una persona me dijo hace 27 años. Y quiero ser así como muy puntual en 27 años, porque recuerdo el momento en el que fue, el año en el que fue, la persona que me lo dijo. Yo tendría en ese tiempo 24 años más o menos, y él, no recuerdo su edad, pero seguramente andaba entre sus 55, 60 años. Un hombre de muchos recursos económicos, y me dijo algo que en ese momento me impactó, y tan es así que lo recuerdo 27 años después. Me dijo: yo daría todo lo que tengo, literalmente todo lo que tengo, por volver a tener su edad. Fue todo lo que me dijo, pero me dijo todo, me dijo mucho. Y desde ahí, bueno, ya sabes, le doy vueltas y continuamente traigo a mi mente ese momento, porque seguramente lo que él estaba valorando ya en esa etapa de su vida era el tiempo. Y todos sabemos aquí que el tiempo es algo que no puedes volver a recuperar una vez que lo gastas. No lo puedes comprar. Es un recurso no renovable. Es algo que se nos da a todos. Todos tenemos, ¿verdad?, una porción recibida de parte de Dios en cuanto a esto. No todos recibimos la misma porción. Algunos reciben porciones mínimas porque a sus 2, 3 años de edad parten con el Señor. Algunos otros, la longevidad es lo que les define, pero a todos se nos da una medida de tiempo. Y creo que cuanto más, te iba a decir más viejos, no, discúlpeme, cuanto menos jóvenes somos, el tiempo adquiere un valor agregado, ¿no? Cada vez lo valoras más, porque sabes que cada vez te queda menos. En la medida que el tiempo transcurre, eres más consciente de esto, porque el tiempo es un recurso finito, no lo puedes almacenar, no lo puedes guardar, no lo puedes comprar, es perecedero, pero también es inevitable. El paso del tiempo para todos es inevitable. Así que antes de comenzar con la lectura, quisiera darte un poquito de contexto en cuanto al tiempo. Me gustaría, antes de llegar al pasaje de hoy, hablar un poquito de cómo comienza esto de la temporalidad. Y nos tendríamos que remontar a Génesis capítulo 3. Ya sabes que Génesis 3 es referente para casi todo
para casi toda la problemática de existencial y todo lo que quieras filosofar. Génesis capítulo 3, ahí es el parteaguas de la historia del hombre, porque ahí es el momento en el cual las cosas comienzan a tener un proceso de degradación. Y también la cruz, ¿verdad?, del Evangelio es otro parteaguas en la historia del hombre, porque Dios viene a restaurar precisamente lo que se había perdido. Pero entonces, antes de la caída, Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad?, parece ser que el tiempo es un recurso infinito. No hay problema ahí con el tiempo. ¿Qué tenemos en el huerto de Edén? Tenemos el árbol de la vida, tenemos que no hay enfermedad. Si no hay enfermedad, pues no hay deterioro, no hay pecado todavía, y si no hay pecado, no hay muerte. Entonces, ahí en ese espacio, ¿verdad?, en el que obviamente sí hay tiempo, porque hay estaciones del año, todo lo que desde el capítulo 1, ¿verdad?, Dios establece como parte del tiempo que transcurre, que corre, pero para el ser humano ahí el tiempo no es un problema. Pero luego llegas al capítulo 3, conoces ya la historia, la caída del hombre, y ahí, a partir de ese momento, cuando ya entra la muerte, cuando entra el pecado, la enfermedad, el deterioro, etcétera, etcétera, el tiempo ya corre con fecha de caducidad. A partir de ahí el hombre ya tiene fecha de arranque y fecha de conclusión. Comienza la vida y termina la vida. Y es interesante, te voy a dar algunas lecturas que te voy a sugerir para la semana. Son algunas, así que los que son bien aplicaditos y toman notas, pues arráncate. Si no traes tu libreta porque se te olvidó o algo, agarra tu celular, para eso sí, busca ahí en donde notas y ponle. Mira, Génesis capítulo 5 es interesante, porque ahí en Génesis capítulo 5 tenemos las primeras 10 generaciones de hombres después de Adán. Y vas a observar ahí en Génesis capítulo 5 que Adán, por ejemplo, el primer hombre, se dice que vivió 930 años. Esa es la edad de Adán. Y luego comienzan sus 9 generaciones siguientes hasta llegar a Noé, y te va diciendo cada uno de ellos cuánto tiempo vivió. El más viejo de esas 10 primeras generaciones, ¿quién fue? A ver, Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Un aplauso aquí para el Cesarito, que está con todo. 969 años. Digo, es el hombre más longevo, al menos registrado, porque como él fue la cabeza de familia, pues obviamente se menciona su edad, pero tal vez algún hijo de Matusalén o algún hijo otro de Noé vivió más de 969, pero al menos de los registrados, el más longevo, Matusalén. Tenemos entonces ahí en Génesis capítulo 5 estas 10 generaciones en un lapso de tiempo de alrededor de 1500 años. Pero luego ahí, derivado de la maldad del hombre, de la perversidad, de la inclinación del ser humano a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, con tantos años, Dios decide hacer un recorte. Un recorte de pues casi del 90% y reducir la edad del hombre a máximo 120 años. Y acompáñame a Génesis capítulo 6. El 5 te lo dejo de tarea, pero vamos a Génesis capítulo 6. Y todo esto es importante por razón de lo que hoy vamos a revisar. En Génesis capítulo 6, en el verso 1, dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Verso 3, entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y así es hasta el día de hoy. Cuando Adán, siendo el último de esa generación, esas 10 generaciones, la 10ª generación de Adán, cuando Noé viene el diluvio, comienzan las generaciones de Noé. Tú lo puedes leer ya en el capítulo 11 también, ahí va de tarea para la semana, Génesis capítulo 11. Comienzas a observar que la longevidad del hombre, ya los 900, los 800, los 700 ya pasaron a la historia,
y te encuentras con hombres que vivieron 450 y luego va descendiendo a los 200 y algo, y luego llegamos hasta la generación de Abraham y gira en torno a los 100 y cachito de años. Este lapso de 400 años es en el que gradualmente la edad del hombre se redujo de los 900 y algo a los máximo 120. Y a partir de ahí y hasta el día de hoy, y el promedio, que luego leemos en el Salmo 90, lo leeremos al final, como te decía, el promedio de la vida del hombre se dice entre 70 y 80 años, teniendo como límite el 120. Y fíjate que la persona más longeva en la historia, no en la historia bíblica, pero en la historia, ¿verdad?, moderna, la que se ha registrado con más edad es una francesa llamada Jeanne Calment, que vivió 122. Esta robó 2 años al promedio. Pero también hay otro récord actual. Es un hombre británico, vive obviamente el día de hoy, Alfred Tinniswood, que tiene 112. Rompió el año pasado el récord de 110, 111 que había. Bueno, van sus 112 y contando. Pero 120 y ahí se le acaba la cuerda, si es que continúa. Así que, en cuanto al tiempo, la sensación de que la vida es corta es una sensación real. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto, ¿verdad? Que por más años que vivas, 80, 90, si andas por allá pegándole al 100, eso es un lujo, ¿verdad? Llegar a más de 90 y feria, pegarle al centenario. Pero creo que aún así la sensación de que la vida es corta es una sensación que tenemos todos, que la vida se va muy rápido, ¿no? Que el tiempo pasa demasiado rápido. Creo que tiene que ver precisamente con esto, porque se nos diezmó, ya ni siquiera, ¿verdad?, lo que hablamos antes de Génesis capítulo 3, Dios puso esa eternidad en el corazón del hombre, lo vamos a leer ahorita en un momento, pero de diezmarnos de los 900 a los 120 y tener como promedio 70, 80, es entonces esta sensación que todos tenemos de que la vida tendría que durar un poquito más. Hoy vamos a hacer una reflexión en cuanto al tiempo a partir de 3 enfoques que nos ofrece esta larga porción que vamos a considerar el día de hoy. Y la primera de ellas es la inversión o su inversión, el tiempo en cuanto a su inversión. La segunda es el tiempo en cuanto a su oportunidad. Y la tercera es el tiempo en cuanto a su comprensión. Lo podemos repetir todos. El primero es su inversión, el segundo es su oportunidad y el tercero es su comprensión. Otra vez, y todos juntos, por favor. El primero es su inversión, su oportunidad y su comprensión. Vamos a su inversión, el tiempo y su inversión. Capítulo 2, versos 18 al 26 del pasaje de hoy en Eclesiastés, dice así: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Nuevamente, para Salomón,
la vida no tiene sentido a partir de esto que estamos leyendo, porque se pregunta, ¿a quién voy a dejarle todo esto que he trabajado con tanto esfuerzo? ¿Será alguien sabio? ¿Será alguien que lo multiplique? ¿Será alguien que lo cuide? ¿Alguien que lo valore? ¿Será alguien que le dé continuidad a lo que yo he comenzado? ¿O será un tonto? Alguien que lo va a malgastar, que lo va a mermar, que lo va a despilfarrar, que no sabrá administrarlo y lo va a perder. Yo no sé si para entonces pudiera ser, porque Salomón está escribiendo esto desde sus años ya, y tal vez ya vio que su hijo, el heredero, pues como que no tiene perfil de ser muy sabio, que digamos. Ya lo leímos en el libro de los Reyes, ¿verdad? Fue precisamente su hijo quien dividió el reino en dos, etc. Pero cualquiera que haya sido la observación de Salomón, se hace estas preguntas y estos sinsentidos porque todo lo que él ha logrado en tantos años y con tanto esfuerzo corre el riesgo de no perdurar. Y entonces se cuestiona cuál va a ser la trascendencia de su labor. ¿Qué he ganado con tanto esfuerzo y con tanta preocupación a lo largo de mi vida para todo esto que he llegado a edificar? Lo leímos la semana pasada, ¿recuerdas? Me edifiqué grandes mansiones, planté huertos, represos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que eran el orgullo de su vida, que en algún momento le causaron gran satisfacción, ahora le causan una gran decepción y una gran preocupación. Dice en los versos 22 y 23 de la porción que acabamos de leer, que gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida. Sus días de trabajo, dice, están llenos de dolor y angustia y en la noche ni siquiera pueden conciliar el sueño. Creo que esta porción describe de alguna manera la inversión de tiempo y de vida que Salomón dedicó a todo ello. Porque todas las obras de Salomón no se construyeron así solitas. No dijo, ahí está el dinero y construyanme. No, dedicó su sabiduría, su inteligencia, su perseverancia, su habilidad en edificar, en crecer, en aumentar su riqueza. Y entonces él llega a una conclusión que leímos ahí en cuanto a disfrutar de los placeres más sencillos de la vida: comer, beber, disfrutar el fruto de tu trabajo. Y eso me lo quiero reservar un poquito más adelante en el punto número 3. Lo que salta a la vista acá, y creo que es como la inclinación natural para una reflexión en esta porción, pues bueno, sería lo inútil de acumular, ¿no? Lo inútil de acumular riqueza, de acumular posesiones, de tener bienes, porque no sabes a quién se los vas a dejar. Tal vez iríamos sin ningún problema a Mateo capítulo 6, reflexionaríamos en cuanto a esto, ¿verdad? De no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Vamos a hablar un poquito acerca de esto más adelante, pero esa sería como quizás la reflexión que está a la vista. Sin embargo, creo que esa reflexión tiene todavía algo más atrás, algo más en el fondo que ofrecernos, y es ahí a donde quisiera llevarte. Por razón de lo siguiente, porque la gran mayoría de nosotros tal vez no nos vamos a identificar con el problema de Salomón, ¿va? Porque Salomón, el hombre más rico del momento, con riqueza incalculable, pues obviamente tiene razones para preocuparse de todo esto, porque no nada más tiene el terrenito de 4x4, ¿verdad? No tiene, me explico, el hombre sí tiene razones de sobra para preocuparse. Entonces, cuando leía esto dije, bueno, pues sí, pero el resto, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿No? Si tal vez lo más que has logrado a lo largo de toda una vida de trabajo, pues sea la casa que tienes, y luego tienes 8 hijos y pues dices, no, pues partirla en 8 les va a tocar como de, no sé, ¿va? Y a veces con eso es suficiente para que los hijos se den con todo. Y sabes, pensando en ello y tratando de ver detrás de las palabras de Salomón y de su preocupación, encuentro que lo que hay ahí es la inversión que Salomón hizo durante casi toda su vida
el tiempo que invirtió para lograr lo que había hecho. Es decir, no es todo lo que voy a dejar, no es a quién se lo voy a dejar, no es lo voy a dejar y ya no lo voy a tener, sino es todo el esfuerzo y, entre comillas o entre paréntesis, el tiempo que yo invertí en hacerlo para que después se vaya a perder o se vaya al caño. Por eso dice el verso 18, llegué a odiar, regresamos ahí al verso 18 en la lectura, dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Y más adelante habla de el esfuerzo, el tiempo, las horas que pasé en la noche pensando en esta mansión, en aquel huerto. Invertí toda mi vida en ello. No es lo mismo, fíjate bien, si Salomón o cualquiera de nosotros ganamos la lotería. Imagínate que ganas la lotería. Te ganas de la noche a la mañana 500 millones de dólares y es un mundo de dinero, ¿no? Pero al día siguiente, por alguna razón, ya sea porque hackearon el banco o ya sea porque perdiste el boleto antes de cobrarlo. Esa pérdida, ¿cómo la procesas? ¿Cómo la asimilas? Rápido, ¿no? Digo, vas a llorar, te vas a golpear hacia la cabeza, ¿cómo perdí el boleto? O lo que sea, o simplemente pues alguien que supo que ganaste toda esa cantidad, pues te secuestraron y tuviste que darlo todo y no te duró más que pasarlo de una mano a otra. Creo que lo procesas fácil, rápido, ¿no? ¿O no? Sí. Supongo, ¿no? Yo me dio miedo, no contestaron. Dije, ay, joder. Pero te pongo otro ejemplo, ya ni siquiera 500 millones de dólares. Tus ahorros de 40 años. Lo que con tanto sacrificio hiciste. El patrimonio, tal vez la casa que te alcanzaste a hacer con 40 años de arduo trabajo. Y un día se te venció la póliza de seguro de tu casa. Y se quemó. Y te quedaste sin nada. ¿Qué es lo que más te dolería en un escenario como ese? ¿Que le invertiste? Tu vida. Invertiste toda tu vida en ello. Eso es lo que más duele. Cuando pierdes algo a lo que le invertiste tiempo, eso tiene un valor agregado a cuando pierdes algo que no te costó tiempo. La reflexión de Salomón, recuérdala, es al final de sus días. Su preocupación acá es lo que logré, a lo que tanto le invertí. Y fíjate que en ese sentido, o sea, obviamente no vamos a coincidir con Salomón en cuanto a capitales, ni todos juntos aquí podremos hacer ni la 10ª parte de lo que Salomón tenía. Pero en algo sí coincidimos con él y con cualquiera, en el recurso tiempo. Porque la medida que se le dio a Salomón es similar a la medida que se nos da a nosotros en cuanto al tiempo. Salomón, como vimos la semana pasada, invirtió mucho de su tiempo en todas estas cosas vanas, pasajeras, inútiles. ¿Cómo invertimos el tiempo o la porción de tiempo que se nos da? Esa es nuestra responsabilidad. El tiempo que Dios te ha dado, la porción que Dios te ha dado, que para algunos aquí pues ya ha sido una porción, o algunos de nosotros ya es una porción más o menos, ¿no? Es un recurso valioso que Dios nos ha dado y que a veces no hemos sabido invertir correctamente, adecuadamente. Fíjate, pensaba en cuanto a cuando uno es joven, cuando estás planeando tu vida, y creo que lo escuchamos muy seguido, ¿verdad? De que hoy por hoy la juventud, ya ni siquiera la juventud, ya desde los niños, cuando piensan en el futuro, piensan en quiero ser rico, ¿no? Esa es como la meta en muchos, quiero tener, no quiero padecer necesidad, quiero poseer, quiero adquirir.
Y de ahí, ¿verdad?, que los modelos actuales sean modelos no muy apropiados, más bien nada apropiados, porque se busca esto, el adquirir, el tener. Y dedicas o haces de esto una filosofía de vida y te dedicas en cuerpo y alma a alcanzar este objetivo. Y le tienes que invertir habilidad, le tienes que invertir esfuerzo, persistencia, inteligencia, sabiduría, resiliencia, visión, todo eso. Pero el ingrediente principal o la inversión o el capital principal para lograr todo esto es tiempo. Y tiempo es igual a vida, porque donde quiera que inviertas tu tiempo, estás invirtiendo tu vida. Si valoráramos el tiempo desde esta perspectiva y entendiéramos que prácticamente cualquier cosa que adquirimos, fíjate, o en cualquier persona en la que invertimos tiempo, va a adquirir un valor. El tiempo va a adquirir un valor. Yo no sé tú, ¿verdad? Cada quien es libre de gastar en un teléfono lo que quiera. Pero a veces cuando veo lo que cuestan algunos, debo decir este aparato, pues este no cuesta eso, pero 20 y tantos mil pesos. Un teléfono, yo digo, ¿cuándo ahora sí me veo como dinosaurio, ¿cuándo en mis tiempos, ¿va? Alguien iba a invertir una cantidad de dinero en un teléfono? Cuando era un instrumento solamente para hacer una llamada, pero ahora si tienes y te sobra, pues date el lujo de comprarte el que quieras. Pero porque se da muy seguido, cuando digo, ganas 3,000 pesos a la semana y te compras un teléfono de 30,000 pesos y dices, no, pues con 10 semanas de trabajo lo compro. Sí está bien, con 10 semanas de trabajo lo compras, pero ¿sabes qué? Ya no son ni siquiera lo que cueste el teléfono, sino que son 10 semanas. Que vas a invertir 10 semanas de tu vida cuando no valoras el tiempo para comprar un aparato que a la vuelta de la esquina, a los 18 meses, ¡bum!, te vas a necesitar comprar otro. Inviértele otras 10 semanas de tu vida, de tu tiempo. Cuando vas a trabajar inviertes tiempo, inviertes vida. Si tú ves las cosas desde esa perspectiva, vas a comenzar a dar al tiempo otro valor. Porque a veces suponemos que pues nada más le tengo que invertir 10 semanas. Sí, le vas a restar 10 semanas a las 52. ¿O cuántos tiene el año? 52. Nada más te van a quedar 42. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué inviertes? ¿Cómo estás invirtiendo hoy tu tiempo, tu vida? ¿Sabes? Creo que tendríamos todos que hacernos la pregunta si en el futuro estaremos satisfechos de cómo invertimos el tiempo, los años que se nos dieron, los 50, los 60, los 80, los que Dios te permita vivir. Podremos llegar y decir con toda satisfacción, creo que hice una buena inversión en el tiempo. La pregunta también es, ¿cuánto de tu tiempo inviertes en los negocios de Dios? ¿Te acuerdas que Jesús habló acerca de esto? En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Invertir su tiempo, su vida. Ahora, a mí me encanta que Dios en su sabiduría, fíjate, no demanda el 100% de nuestro tiempo. ¿Has observado eso? Que no demanda el 100% de nuestros recursos, ¿verdad? O alguna vez Dios dijo, no, quiero que me traigas el 100% de tu ingreso. Quiero que me des el 100% de tu tiempo, ¿verdad que no? No, nos pide siempre una fracción para que puedas utilizar el resto de tu dinero en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres. En cuanto al tiempo, fíjate que es exactamente lo mismo. Cuando buscamos y cuando encontramos un equilibrio en nuestras vidas, creo que comenzamos entonces a encontrar la verdadera sabiduría. Y fíjate, en ese sentido regresamos rápido a Eclesiastés capítulo 2, en los versos 24 al 26. Por eso llega Salomón a estas conclusiones, que son prácticas, que son sencillas. No significa esto que no debas trabajar, que no debas hacer un esfuerzo por comprar tu casita, comprar tu terrenito,
comprarte tu carrito. O sea, nada de eso está peleado con lo que estamos hoy diciendo. Por eso dice el verso 24, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de las cosas más sencillas y más simples de la vida, más fundamentales o elementales, como comer, como beber, y encontrar, dice, ¿qué? Satisfacción en el trabajo, porque inviertes tiempo de tu vida en trabajar. Pues, Dios nos dio el mandato de trabajar, hazlo, pero disfruta del fruto de tu trabajo. Es tener equilibrio en todas estas cosas. Hace 2, 3 días, con algunos de ustedes, ¿verdad? Nos fuimos a hacer una caminata y yo siempre les digo, cuando vamos a la caminata, el pretexto de la caminata, ¿cuál es, mi Alex? El almuerzo. O sea, digo, somos como, el almuerzo es como la zanahoria y que el perrito va ahí, ¿verdad? Y cuando estábamos ahí sentados de verdad, y les dije a los 3, esto es lo que dice la Escritura, que tenemos que disfrutar estos momentos, estos tiempos de comer y de disfrutar. Eran unos chilaquiles, hombre, ya ni te los platico. ¿Verdad, Rubén? Me llevé a Rubén y a Alex acá y al doctor Palacios también. Esos son los momentos, creo que especiales, que Dios nos permite en la vida. Y de eso no te tienes que preocupar. Cuando mueras no te tienes que preocupar de, ay, Dios mío, invertí tanto tiempo en comer. No, porque tienes que hacerlo, si no comes mueres, pero no es comer por comer, es disfrutar de esos momentos, de las personas con las que estás ahí en la mesa, las cosas simples. Entonces, sí, fíjate, Mateo capítulo 6, en ese sentido, creo que nos da un enfoque muy adecuado en cuanto al tiempo. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Vamos a leer estos 3 versículos y mientras los buscas ahí, te digo lo siguiente, o cierro esta reflexión con lo siguiente. Como te decía, Dios no nos pide el 100% de nuestro tiempo, no nos pide el 100% de nuestros recursos, pero sí hay algo que nos pide en todo lo que hacemos, es el 100% de nuestro corazón. Te lo vuelvo a repetir. Dios no te pide el 100% de tus recursos, no te pide el 100% de tu tiempo, pero pide el 100% de tu corazón. Dice Mateo capítulo 6, verso 19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Todo lo que hagamos acá se queda, ¿verdad? Lo sabemos, pero a veces hacemos como que no sabemos y nos empeñamos en acumular. Dice, donde los ladrones entran y roban. Dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y permíteme hacer aquí una pausa, porque si esto no le pongo pies, se queda en un espectro así medio subjetivo, que dice, pues sí hay que hacer tesoros en el cielo, pero nos vamos a salir, pues no sé cómo se hace eso, pero hay que hacer tesoros en el cielo. Bueno, en la misma lectura de Mateo capítulo 6, que si quieres también te la dejo de tarea, dice más adelante, y eso es hacer tesoros en el cielo, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Igual, si esto no lo aterrizamos, se queda en lo subjetivo y nada práctico. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, es trabajar e invertir tiempo, recursos, esfuerzo, dedicación a los intereses del reino de Dios. Hablamos un poquito de esto en 2 de Timoteo, la misión que Dios nos ha encomendado, a la cual tenemos que invertirle tiempo. Lo que Dios haya puesto como una misión en tus manos, le vas a dedicar tiempo. En los negocios de mi Padre nos conviene a todos estar. Eso es buscar primero el reino de Dios, o sea, los intereses de Dios antes que los míos. Yo puedo ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, tengo que producir, tengo bocas que alimentar, etcétera, etcétera. Sí, disfruta el fruto de tu trabajo, goza de tu labor, come, bebe, todo, correcto. Pero busca primero los intereses de Dios antes que los tuyos, y todas las demás cosas que dice ahí al final de Mateo 6 vendrán por añadidura. Pero termina acá el verso 21 de Mateo 6, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Si bien es cierto, Dios no nos pide el 100% de todo, pero sí el 100% de nuestro corazón.
Cuando comencemos a invertir en el reino de los cielos, cuando comencemos a entender que el valor del tiempo que se nos ha dado juega un papel importante, el reino de Dios en ello, verás cómo estaremos agradando a Dios y glorificando a Dios en todo lo que hagamos, porque encontraremos equilibrio, trabajaremos, produciremos, lo disfrutaremos y haremos la obra de Dios a la par, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Y si me permites, antes de pasar al punto número 2, bueno, no, nada, no quiero que se malinterprete. Vamos, punto número 2. No dije nada. Sí, porque luego, ¿qué quería decir? Y al final, pastor, dígame qué quería decir. Nada, no quería decir nada, punto. El punto número 2, ¿cuál es? El enfoque número 2 en cuanto al tiempo, ¿cuál es? La oportunidad. Vamos al capítulo 3, versos 1 al 8. Vamos a hacer una lectura aquí. La primera fue la inversión, su inversión. Ahora hablemos de su oportunidad. Dice el verso 1, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Esta porción, esta sección, curiosamente es la más famosa de todo el libro de Eclesiastés. Siempre que alguien recuerde Eclesiastés, lo recuerda por lo general, por lo que está aquí en estos 8 versículos del capítulo 3. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Hay una serie de 14 pares aquí de contrastes que no es una lista exhaustiva, es decir, tienes que observar cada uno de ellos y tienes que filosofar y reflexionar que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Pues no le rasques tanto. Son 14 pares de opuestos que lo único que buscan es ilustrar que ya sea un positivo y negativo, o un inicio y una conclusión, o un hacer y un deshacer. Lo único que quiere decir es que en la vida todo tiene un momento y un tiempo, ya sea agradable o desagradable. El nacimiento, ¡wow! ¡Qué chido que nació otro bebé! O la muerte, y lloramos y lamentamos porque alguien partió. Y así vienen 14 contrastes acá, que los puedes leer otra vez si tú quieres, reflexionar en ellos, pero no son los únicos. Hay cientos de contrastes en la vida, porque la vida en sí misma pues es así, es inestable, es caótica, es impredecible. A veces podemos estar en un momento de felicidad para al día siguiente estar tristes, estar llorando, para al otro día disfrutar de un buen viaje, de unas buenas vacaciones, para la semana siguiente estar todos agüitados otra vez en el trabajo porque se acabaron las vacaciones. Así es la vida, ¿no? Lo que se enmarca aquí, el contexto está en el verso 1, hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad que se hace debajo del cielo. Aquí quiero que me permitas darte lo que en el Nuevo Testamento nos ofrece la palabra tiempo en sus dos raíces diferentes. Y creo que muchos de ustedes seguramente han escuchado o conocen que la primera raíz para tiempo es cronos, cronómetro, cronología. Es el tiempo que se mide. Segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, milenios, el tiempo que se mide, ese es el cronos. Pero también hay otra definición en el Nuevo Testamento, en griego, para tiempo, que es kairos, tal vez has escuchado también este término kairos, que no define propiamente, más bien no define el tiempo que se mide, sino que define
un momento oportuno, un espacio de tiempo cualitativo, no cuantitativo. Déjame leerte una definición que encontré. Dice, kairos es un término griego que se refiere al momento oportuno o tiempo cualitativo. A diferencia del tiempo cronológico que se mide en segundos y minutos, el kairos representa un instante decisivo en nuestras vidas donde algo importante sucede. En la filosofía y teología se asocia con el tiempo de Dios y se considera un momento particular que se espera, aunque su plazo no se conoce. Además, en la práctica griega de tiro al arco, simboliza el momento perfecto para disparar la flecha y acertar en el blanco. El cronos, del cual hablamos en el punto número 1, el tiempo que se mide, el tiempo que invertimos, etcétera, etcétera, está compuesto a su vez de muchos kairos, de muchas temporadas, de muchos eventos que duran un lapso de tiempo indefinido. Y a veces esas temporadas son temporadas buenas, ¿no? Pero a veces vienen aquellas en las que decimos, ya nada más falta qué, y agrégale lo que falta ahí, ¿no? Que se oye muy feito como para decirlo acá. Porque todo parece que va de mal y mal y mal y mal y mal, y son estas rachas feas. Y todos quisiéramos, obviamente, que los ciclos positivos, que los ciclos de alegría pues duraran permanentemente, pero eso es ilusorio. Esos tiempos se cumplen en un momento de nuestra vida para dar lugar a otros que no son agradables, para luego regresar a otros que sí son agradables. Este es el juego, ¿verdad?, que encontramos en estos 14 contrastes de los primeros 8 versículos. Pero el objetivo entonces en esto, o lo que se persigue en todo esto en cuanto al tiempo, es saber cómo vivir cada etapa, saber cómo funcionar en cada etapa que estamos viviendo. No sé cuál es tu etapa ahorita, cuál es tu ciclo, cuál es tu kairos ahorita. Tal vez tú puedes decir, para mí el kairos que estoy viviendo yo, el tiempo en el que estoy, es como el de Job. O tal vez digas, no, yo estoy, como dijo Pablo, ¿verdad?, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, siendo transformado por la misma imagen del Espíritu, etcétera, etcétera. Puedes estar en un tiempo muy particular. Pero en cada ciclo o en cada kairos, por eso es aquí el segundo enfoque en cuanto al tiempo es la oportunidad. Cada uno tenemos la oportunidad de dos cosas. Una, de pulirnos o de ser pulidos por Dios, de ser purificados, de ser santificados, de ser transformados, de ser quebrantados. Todo lo que viene con a veces estas rachas que no quisiéramos pasar, con estos, digamos, negativos en el sentido de la experiencia, pero también porque es en cada una de estas etapas o de estos ciclos que conocemos mejor a Dios y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Yo creo que si pregunto aquí, ¿qué dice Filipenses 4:13? La mayoría lo va a recitar. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está padrísimo Filipenses 4:13, pero hay que siempre conectarlo con su contexto previo. Verso anterior, los versos anteriores, vamos desde el verso 11. Y quiero que observes aquí precisamente de lo que Pablo habla en cuanto a la oportunidad que podemos encontrar en cada fase de la vida, indistintamente cuál sea esta. Dice el verso 11, vamos desde el verso 10 si quieres, dice, ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Obviamente le está escribiendo a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos le está enviando recursos económicos a Pablo, porque considera que Pablo los necesita, tiene necesidad de ellos. Pero fíjate lo que dice el verso 11. Vamos a tomar nota de eso. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez. O sea, no me vengas con que no necesitas. ¿A quién le cae mal una lanita? ¿Cómo que nunca has pasado necesidad? La realidad es que no. ¿Cómo es que él puede decir que no ha pasado necesidad alguna vez?
Fíjate la que dice ahí, dice, porque, ¿qué? Vamos a leyéndolo todos. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Comienzas aquí a ver también igual estos pares de contrastes como los de Eclesiastés capítulo 3. Por eso te decía que esa lista de Eclesiastés 3 no es exhaustiva. La lista es interminable. Y aquí los contrastes son: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Fíjate, habla de escasez, habla de abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Ahora sí, verso 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En sus inestables de la vida, en los contrastes de la vida, Pablo dice, hay momentos en los que me sobra y hay momentos en los que de plano no hay nada. Estómago vacío. Y yo creo que es algo ahí literal. Tal vez 2-3 días y ahora qué, porque acuérdate que estaba en la cárcel. Pasó la gran mayoría de su ministerio en la cárcel y no creo que honestamente le llegaran los huevos fritos en la mañana con jamón. Ahora, ¿qué va a desear el Señor de desayunar? No. Tal vez si el celador decía, pues hoy no le vamos a de comer a este cuate, pues si no le daban. Y él consideraba que no estaba pasando necesidad porque aprendió a vivir cada etapa, cada temporada y a sacar de ello el mejor provecho. Sé vivir, dice, he aprendido el secreto de vivir con el estómago vacío y vivir con el estómago lleno. He encontrado satisfacción en todo eso. Híjole, cuando uno lee estas cosas y consideras a veces lo quejumbrosos que somos de nosotros, cuando no estamos en la etapa en la que quisiéramos, cuando no damos a ese tiempo, a ese kairos, su justo valor también. Porque decimos muchas veces que Dios es soberano, ¿no? Que Dios tiene control de todo. Pero cuando estamos pasando por los negativos de esas listas, eso parece que se nos olvida y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no encontramos cuál es la razón justificada para esa situación. Pero creo que tenemos que aprender a confiar y a encontrar en cada etapa de nuestra vida, en cada kairos de nuestra vida, una oportunidad de crecer en Dios y de aceptar esa etapa que estoy viviendo. Algo bueno me va a dejar, porque nos oímos re bonitos, ¿verdad? Cuando recitamos Romanos 8:28, que dice, más a los que aman a Dios, todo. Mira, lo sabemos de memoria. Tal vez lo tienes en el refri ahí en tu post-it, ¿no? Hasta los que aman a Dios, todas las colecciones. Sí, pero nos cuesta trabajo aceptarlo y ver que en los momentos difíciles, en los negativos de estas listas, de estos contrastes, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano y quiere enseñarnos algo, quiere pulirnos, etcétera. Si no, pregúntale a Job, ¿verdad? Que no entendió por qué estaba pasando por ese momento de su vida, pero para Dios era un kairos perfecto porque le estaba enseñando, estaba puliendo el corazón de este hombre que era justo. Nosotros lo leemos y decimos, mi Dios, este cuate común es que no entiende, hombre, que no sabe que Dios es soberano. Pues sí, pero cuando nos toca a nosotros, ¿consideras que el kairos que estás viviendo hoy es una oportunidad o un desperdicio de tiempo? Llévatelo, piénsalo. Y el tercer y último enfoque que damos, que es su comprensión, el tiempo y su comprensión. Capítulo 3, versos 9 al 15. Eclesiastés. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo?
He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y los que sucederán en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra y otra y otra vez. Debido a que somos seres finitos, limitados en tiempo y en espacio, nos es imposible comprender la obra de Dios de principio a fin, entender sus propósitos, entender cómo es que Dios administra y gestiona la vida humana, el tiempo, los acontecimientos, los sucesos, los sinsabores. Hay un pasaje ahí, creo que es en Isaías, dice: yo soy el Señor que creo la adversidad y creo también el caos. Y uno cuando lees eso, así como que pum, te vuela la cabeza porque dice: a ver, espera. No, pero el concepto que yo tengo de Dios es que Dios siempre busca que todo esté en orden, tranquilo, en paz, que el Señor me bendiga, ¿verdad? Incluso fíjate, tan es nuestra inclinación a pensar así, que por ejemplo, si te ascienden en el trabajo y te dijeran: oye, da testimonio de lo que te pasó esta semana, ¿qué dirías? Es que Dios es re bueno conmigo. ¿Por qué? Porque me ascendieron en el trabajo, ¿no? Dios es bueno porque me ascendieron. Es decir, porque me fue bien. Pasé de algo desagradable a algo agradable. Entonces Dios es bueno. Pero ¿qué tal si te corrieron? Y te dijeron: oye, da testimonio de que te corrieron. ¿Cuál sería tu testimonio? Pues bueno, es que yo quisiera, pues, ¿cómo les platico? ¿Cómo les digo? No sabrías cómo acomodar a Dios ahí, ¿estás de acuerdo? Me fue mal porque, no sé, me robaron esta semana toda la quincena. ¿Cómo doy testimonio de eso? Pues no sé cómo dar. Pues no, porque tenemos una inclinación a pensar que Dios es bueno cuando solamente genera nuestro bien en cuanto a nuestra experiencia. Pero allá, en el plano celestial, es el mundo al revés. Fíjate, usando el mismo ejemplo, tal vez te ascendieron en el trabajo. Es una hipótesis, nada más. Y que Dios arriba diga: ay, no debimos permitir que a este le ascendieran, porque ahora lo vamos a perder. Ahora ya ni los domingos va a ir a la iglesia, porque va a tener tanto trabajo, tantas ocupaciones que ya no. Y el otro acá dando testimonio, ¿no? Pero imagínate el mismo caso, te corrieron y Dios diciendo: así es la onda, qué bueno que lo corrieron, porque así va a aprender a conocer otras facetas de mí, ¿no? Como su proveedor, ahora que ya no tiene esa seguridad que le brindaba, me va a conocer mejor mi hijo, mira, mi niño, me va a conocer mejor. Y el otro acá quejándose. ¿Sí te das cuenta? No alcanzamos a comprender, dice aquí, la obra de Dios de principio a fin, porque nosotros estamos limitados en tiempo, en espacio y también en comprensión. Nuestra comprensión de Dios es muy, muy limitada. Dice el profeta, y no me acuerdo cuál es, pero creo que es Isaías: los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Exceden obviamente por muchísimo nuestra forma de entender y de comprender. El versículo clave en esta sección es el verso 11. Vamos a regresar al verso 11. Sin embargo, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró, ¿qué dice? Eternidad en el corazón humano. Te decía hace un momento, Génesis capítulo 1 y 2, hay esta sensación en nosotros de eternidad.
Dice, pero aún así, y obviamente debido al pecado y debido a estar limitados en tiempo, en espacio y en comprensión, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay 1,000,000 de cosas que tú y yo no comprendemos y no entendemos. Somos más ignorantes de lo que tú y yo imaginamos. Ignoramos más de lo que sabemos. Lo que hoy pudiéramos considerar como, wow, cuánto el hombre ha progresado, la ciencia, cuánto conocemos, es nada comparado con nuestra ignorancia. Si decimos que Dios es sabio, si decimos que Dios es quien cuida de nosotros, si decimos que Dios es quien traza nuestro destino, etcétera, etcétera, tendríamos que aprender a entender y a descansar y a reposar en ello. Por eso Salomón, y desde esta perspectiva, llega a estas conclusiones, y ya vamos a aterrizar. Hay cuatro conclusiones a las que llega Salomón en esta porción que acabamos de leer, y la primera está ahí en el verso 12. Llegué a la conclusión, primero, que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Esta porción, obviamente, en el contexto del enfoque del que le estamos dando, no significa como este pensamiento griego, ¿va? De pues comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, dale rienda suelta a tu vida, que al fin que mañana te vas a morir, en ningún sentido. En el contexto de lo que se está diciendo, lo que quiere decir es, hey, tú y yo no tenemos manera de comprender cómo Dios administra nuestra vida. Por lo tanto, relájate, tranquilo, come, bebe y disfruta de tu vida mientras puedas. No es en un contexto de desenfreno, es en un contexto de tranquilízate, relájate. Ahora sí, si lo asocias otra vez con Mateo capítulo 6, ahí en Mateo capítulo 6 Jesús habló del afán y la ansiedad por tener, por el día de mañana, y Jesús hace exactamente lo mismo acá. Relájate, tranquilízate. Dice, los que no conocen a Dios tienen razón suficiente para preocuparse y buscar todas estas cosas. Dice, pero ustedes no. Miren los lirios del campo, miren los pajaritos, ¿te acuerdas? Dice, ¿no podrá Dios hacer más con ustedes, hombres de poca ¿qué? Fe, confianza, relájate. Por eso la primera conclusión a la que llega Salomón en esta disertación es disfruta de la vida mientras puedas. Número 2, disfruta de los esenciales de la vida. Dice además, el verso 13, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son ¿qué? Regalos de Dios. Hable un poquito ya de eso atrás. El tercero es comprende que Dios es el administrador del universo. Dice el verso 14, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No le puedo agregar, no le puedo quitar. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar el rumbo de las cosas que Dios ya determinó. ¿Sí? Si vas a confiar, si te vas a relajar, confía plenamente. Si vas a pasar por una etapa de negativos, de desagradables, relájate. Dios está en control. Tengo en mi oficinita un cuadro que alguien me regaló aquí y es olvidé el nombre del pintor, pero bueno, es una réplica de una pintura famosa donde está Jesús con los discípulos y la quise poner ahí, ¿verdad? Y pues está en mi escritorio y ahí donde hago mi lonche todos los días. De verdad ya se me hizo hasta una costumbre, un hábito, y a veces ya hasta yo mismo digo, ya deja de ver ese cuadro, ¿no? Pero no lo quiero quitar porque siempre me recuerda, para mí es como un recordatorio todos los días, porque están los discípulos, ya sabes, cuando Jesús atraviesa el mar de Galilea, y Jesús, ¿qué está haciendo? Está relajado, ¿verdad? Está tranquilo, está durmiendo, dice, en un almohadón allá atrás, y los otros están tratando de sobrevivir porque vienen el viento, las olas, y ya conoces la historia. Y cuando Jesús, ¿verdad?, ve que están, porque van y le interrumpen el sueño al maestro, o sea, estos cuates, no
No les fue suficiente con estar alterados, quieren alterar a los que están tranquilos también. Maestro, ¿verdad? No te preocupa que estamos aquí casi muriéndonos, casi ahogándonos. Y entonces el Señor se levanta y yo creo que así quitándose las lagañas, como diciendo, estos compas no entienden, estos de semilla no entienden, estos pastorcitos que tienen no entienden. A ver, calma, le dice al viento y al mar, tranquilos, pum, todo vuelve a la calma. Y ellos asombrados por lo que el Señor hizo, pero viene el regaño ahí. ¿Qué no les he dicho que tengan fe? ¿Por qué están así? Hombres de poca fe. Dios administra el universo y administra el caos y administra la tranquilidad y la paz. Nuestra responsabilidad es comprenderlo, es entenderlo. Y en último lugar, la cuarta y última conclusión de Salomón es, bueno, verso 14 a la mitad, el propósito de Dios es que el ser humano le tema. Cuando vienen circunstancias a nuestras vidas que no son agradables, es una buena oportunidad para levantar nuestros ojos al cielo y pedir a Dios ayuda, fortaleza, dirección. El mismo Santiago habla acerca de estos contrastes. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante, ¿no? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? No dice, pues cante también. Aliviánese y cante. No. ¿Qué dice? Ay, Dios mío, no se lo saben. Haga oración. En la etapa en la que estés, glorifica a Dios. Si la estás pasando mal, busca a Dios. Si estás con tu vida espiritual a todo, canta, regocíjate, alégrate. Dios en todo, siempre en todo. Es, por lo tanto, dice, la finalidad de Dios que el hombre le tema. Cuando comenzamos a integrar estas cosas en nuestras vidas, estamos entonces teniendo comprensión del tiempo que se nos da. Quiero que me acompañes al Salmo 90 y para leerlo nos vamos a poner todos de pie para despabilarnos un poquito y así cerrar simplemente en la lectura de este salmo maravilloso que escribe Moisés. Hay todo un contexto detrás del Salmo 90 y obviamente es el éxodo del pueblo de Israel a través del desierto, desde la experiencia de un hombre ya de muchos años, más de 100 años seguramente tendría Moisés, cuando escribe este salmo como una reflexión, número uno, en cuanto a la eternidad de Dios, y número dos, en cuanto a la transitoriedad y la brevedad de la vida, pero pidiendo, en una porción que vamos a leer ahorita, pidiendo sabiduría a Dios para vivir el tiempo que se nos da sabiamente. Aprendamos, indistintamente de cuál sea tu edad, a dar al tiempo su justo valor. Vivir la vida con sabiduría y, como te decía, en el objetivo que perseguimos el día de hoy es que al hacerlo así, demos gloria a Dios. Leemos todos el Salmo 90 y dice así, oración de Moisés, hombre de Dios. Verso 1. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas.
pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que te mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Creo que este salmo resume de manera magistral todo lo que hemos hablado esta última hora. Y nos quedamos con este verso 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra.